35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Buenos días a todas y todos. Es un gusto hoy presentar esta panel. Tenemos muy especialmente invitado al viceministro de Salud, quien ha estado al frente de la discusión del debate del proyecto 339, proyecto de reforma estructural al sistema de salud. Antes de que los panelistas ingresen, quiero comentarles sobre el origen de este proyecto. Desde hace más de 15 años hemos estado insistiendo en la necesidad de que el sistema de salud en Colombia se reestructure de una manera profunda, dado que se preveía desde entonces que el sistema de salud fundamentado en un aseguramiento como estaba planteado, convirtiendo el servicio de salud y la salud en sí en una mercancía, no tendría una posibilidad para el futuro de ser viable. En ese entonces, varias organizaciones nos juntamos en diferentes mesas, la Mesa Antioquia por la Salud y la Seguridad Social, ¿sí?, diferentes entidades para poder llevar a cabo una propuesta de reforma estructural, y partimos entonces de un decálogo de acuerdo de las diferentes organizaciones, en las cuales se llegó a una propuesta que terminó en una ley que es la Ley Estatutaria de la Salud, Ley 1751 del 2015, la cual nos abrió la puerta para una reunión más amplia de organizaciones sociales, sindicales, organizaciones de pacientes, que logramos en su momento construir un proyecto de ley para reformar la salud en Colombia, un proyecto de ley derivado de esa ley estatutaria, un proyecto de ley ordinaria que permitiera de una vez por todas sacar adelante uno de los conceptos fundamentales que esta ley estatutaria nos trajo a la ley, pues nos trajo a la Constitución, a la ley colombiana, y es la transformación por fin, o el reconocimiento por fin en Colombia de la salud como un derecho fundamental para todos los habitantes del territorio colombiano. Entiéndase bien, todas las personas que habiten en el territorio colombiano, no necesariamente colombianos, ¿sí? Y es muy importante porque el reconocimiento de la humanidad como tal, como sujeto de derecho, sin tener en cuenta ninguna otra condición que le permitiría entonces poder ser sujeto de la garantía de ese derecho por parte del Estado. En ese sentido entonces reunimos esa serie de organizaciones en lo que se llamó la Cumbre Social y Política, que se reunió y pudo construir un proyecto de ley, el cual se iba a presentar antes de las elecciones que se dieron, en la cual fue elegido el actual presidente Gustavo Petro Urrego, y entonces se iba a presentar como sociedad civil a todos los candidatos en esa época, y si no era recibido, pues íbamos a presentarlo como sociedad civil ante el Congreso de la República con el aval de las organizaciones que lo generaron, y adicionalmente se iba a buscar el apoyo de los concejales en el país con el fin de que tuviera ese apoyo para poderse presentar. Dicho proyecto entonces finalmente fue acogido por el presidente actual, en su momento candidato, Gustavo Petro, dentro de su programa de gobierno, y esa es una de las razones por las cuales este proyecto hoy hace parte de las iniciativas de reforma que el gobierno actual tiene radicadas en el Congreso de la República. Su tránsito no ha sido fácil, y de eso
es de lo que vamos a hablar hoy, porque ha generado una gran incertidumbre la cantidad de debates, de propuestas, de acuerdos a los que se ha tenido que llegar para poder sacarlo adelante, y para eso hoy entonces tendremos un conversatorio inicialmente con el doctor Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, quien nos va a hacer una presentación inicial, y posteriormente nos sentaremos en un conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Guarín y con Gonzalo Vélez, quien les habla, y además con la participación de todas las personas que están acá en el auditorio presencial, y las personas que están también en el auditorio virtual podrán formular sus preguntas a través del chat de YouTube, y nosotros entonces las haremos, presentaremos a los panelistas. Doctor Luis Alberto Martínez. ¿Cómo? Sí, no, pero la pregunta es si me debo quedar aquí, que a mí no me gusta aquí, si no me gusta más allá. Pues por la transmisión, no sé. El dilema no importa. de la luz es que tienes que estar aquí arriba, porque Bueno. la luz está cuadrada para ti. Bueno, listo. Pero, o sea, Bueno. se puede mover por aquí. Listo, bueno, muchas gracias a Asmedas por la invitación. Traté de llegar ayer para el homenaje que le iban a hacer a los profes y demás, pero no alcancé. Estaba en Cúcuta y no me dio. Pero de todas maneras, también me uno al reconocimiento que se hizo. En este día, la idea que me plantean es como abrir este espacio con una visión que tenemos desde el gobierno. Vamos a tratar de hacer esta presentación lo más sucinto posible para poder conversar, darle más espacio a la conversación. Entonces, inicialmente contarles que hay en este momento una esperanza en el país, en lo que hemos venido recorriendo en los diferentes departamentos, en los diferentes espacios, hablando muy especialmente con los pacientes, muy especialmente con los trabajadores de la salud, con la academia, con las diferentes agremiaciones sociales en especial. Uno siente que hay una esperanza, y que hay una ventana de oportunidad que a nuestro juicio no se debe perder, que si perdemos esta oportunidad, de pronto en el corto plazo no volveremos a tener un espacio de estos. Ese es un mensaje inicial. Aquí tenemos una presentación, inicialmente pues también invocando al profe, al compañero de todas las batallas, al doctor Germán Reyes Forero, que estaría aquí con nosotros también debatiendo. Siempre que recordamos a Germán, nos ponemos un poquito melancólicos, pero bueno, donde esté Germán Reyes, él nos va a ayudar con seguridad. Hay unos retos y unas oportunidades que tenemos hoy, que quisiéramos plasmar en estos 5 puntos, rápidamente, partiendo desde un concepto que debería ser trazador a todos los sistemas de salud, y es la equidad, como un elemento esencial, fundamental, de lo que es la garantía del gozo efectivo del derecho. Obviamente hablaremos de unos resultados en esa equidad en Colombia, qué tan equitativo es el sistema de salud de Colombia. Y otro, nos trataremos de aproximar también a algo que está en el debate, es qué tan eficiente es el sistema de salud colombiano, qué tanto de los recursos, que son recursos muy importantes, alrededor de 7.5 puntos del Producto Interno Bruto, 3 veces más de lo que teníamos en el estigmatizado Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tanto estamos utilizando bien o no esos recursos? Y obviamente hablaremos de la reforma y terminaremos con los paradigmas que evidenciamos hoy están en tensión.
Partiendo desde unos conceptos teóricos, pues la equidad como un componente fundamental de la justicia social, que indica la ausencia de diferencias que pueden ser evitables o pueden ser remediables, obviamente con una organización, con una arquitectura institucional que vaya en pro de mejorar la igualdad de trato, de tratar de realmente de que la salud sea universal, que no se nos discrimine por la capacidad de pago o porque vivimos en un lugar u otro o porque estamos en un curso de vida distinto. Y también la inequidad obviamente es esas diferencias que son evitables, que son injustas y que también pueden ser modificables. Y esto lo tenemos en extensa normatividad. Recientemente se conoció un estudio que inicialmente se le hizo mucho revuelo, que publicó The Economist, donde se planteaba que Colombia aparecía en el 6º lugar como el país con más inclusividad. Dentro del ranking de inclusividad, de qué tan inclusivo es un sistema de salud, Colombia aparecía en el 6º lugar, pero era solamente en un componente, en el primer componente del estudio, que era qué tanto los países en su sistema social y en especial en su normatividad incluyen a toda la población. Entonces tenemos una normatividad muy inclusiva. Tenemos desde nuestro bloque de constitucionalidad, desde la misma Constitución, desde los acuerdos internacionales de los cuales el país hace parte, desde nuestra jurisprudencia y en especial desde la ley estatutaria, tenemos unos insumos muy importantes. Pero cuando se seguía en los otros dos componentes del estudio, pues ya no volvíamos a aparecer, ya no aparecíamos en ningún ranking, porque llevar de la teoría a la práctica obviamente nos ha costado mucho por el diseño institucional que tenemos. Entonces, digamos, en el qué que tenemos definido, tenemos unas cosas muy importantes, pero cuando vamos a ir al cómo, a la forma, ahí es cuando tenemos el enredo. Entonces, en el qué tenemos unas cosas muy importantes en la ley estatutaria, como eso que ustedes ven ahí, que se concibe la equidad como ese elemento esencial y que el Estado debe adoptar todas las políticas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de las personas, de escasos recursos, de grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección. Y también plantea que hay un componente esencial, que hay una estrategia que ha sido evaluada a nivel internacional, que es el primary health care, que es la atención primaria en salud, poderle dar voz a los que no tienen voz, poder crear competencias, crear capacidades, en especial la capacidad de agencia en las personas, para que contribuyan con su cuidado, para que hagan parte de la organización del sistema, para que nos ayuden a tomar decisiones, pero también hacer una acción intersectorial sostenida en el tiempo, para que conjuntamente con educación, conjuntamente con los distintos estamentos que tienen que ver con el agua potable, con la seguridad alimentaria, etcétera, pues nos articulemos el sector salud con ellos para poder mejorar el bienestar de la población. Y también cómo reorientamos los servicios, cómo dejamos de competir entre sí por un peso, que es en lo que nos desgastamos en las transacciones, en cuánto le cobro a una EPS, en cuánto no le pago desde la EPS, etcétera, y parece que el foco del sistema es ese, la transacción, no el cuidado de las personas. De hecho, nuestro sistema de información se saca de las facturas, no se saca de la historia clínica. Ahí tenemos un foco que nos desvía de lo que realmente debería ser un sistema de salud. El primary health care, la atención primaria, nos ofrece esas posibilidades y algunos resultados de equidad. Este es un corte que hicimos a mayo de este año, donde identificamos cuántos son los recursos que se asignan desde la nación, con la fórmula con la cual se calcula la unidad de pago por capitación. Entonces hicimos un costeo, digamos, un cálculo per cápita. Aquí está régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces ahí vemos cómo unos departamentos reciben mucho más recursos que otros, per cápita. La inquietud es, ¿será que, por ejemplo, nuestra Antioquia del Alma es más enferma que nuestro Chocó y que por eso a Antioquia le asignamos más recursos? Obviamente ahí tendríamos que ir que no,
que no. Solo que la fórmula con la cual calculamos esa UPC es inequitativa y genera una desigualdad estructural, un ciclo vicioso, porque es el consumo de servicios el que ayuda a calcular, no la necesidad de la población. Y es obviamente la factura y la tarifa quien nos ayuda a calcular esa unidad de pago por capitación. Ahí hay una desigualdad estructural de entrada en la asignación de recursos que hay que corregir. Y obviamente esto se replica en la oferta, en la distribución de los servicios. Y entonces hay una cosa que pareciera una obviedad y que hemos replicado en todos estos años, y es que obviamente la oferta se ha venido disminuyendo en las áreas rurales y rurales dispersas. Y entonces hoy tenemos 305 municipios del país que no cuentan con sala de partos, 183 municipios que no cuentan con servicios de urgencia, 347 municipios que no cuentan con hospitalización de adultos. Y esto ha sido el lastre que ha dejado el Sistema General de Seguridad Social en salud. En el estigmatizado Sistema Nacional de Salud, donde muchos de nosotros trabajamos, había sala de parto en todas partes, había quirófanos, se operaba, ya no. Ya lo remitimos a los núcleos urbanos. Hemos perdido capacidades. Entonces, con todo respeto para los que plantean que la Ley 100 es el principal avance social que hemos tenido, pues realmente no creemos que sea así. Y vemos la inequidad, por ejemplo, en un indicador básico de camas, como esos promedios que ya distan mucho del orden internacional, cuando nos adentramos, digamos, en los departamentos, pues son muchas más las dificultades que tenemos. Igual pasa con la distribución del talento humano, de los trabajadores de la salud. También nos alejamos mucho de los promedios internacionales, pero cuando hacemos el zoom a nivel territorial, pues esas inequidades, digamos, esa distribución desigual es mucho más evidente. Y obviamente esto tiene que ver, este es un estudio reciente que se publica, donde podemos ver cómo esa asignación desigual del personal de la salud, de los especialistas, se concentran en 2 o 3 ciudades en el país. Y obviamente esta asignación desigual, pues produce también resultados desiguales, ¿cierto? Entonces tenemos ese ciclo, se asignan más recursos en unos territorios que en otros, en esos territorios donde se asignan más recursos hay más servicios, se concentran más los trabajadores, los especialistas, y obviamente hay mejores resultados en salud que en otros, ¿cierto? Como les digo, eso pareciera una obviedad, pero ya está documentada esa obviedad en esos 30 años, y en el trabajo que estamos haciendo con la misión de descentralización, un espacio del Departamento Nacional de Planeación, nos dicen que todos estos mapas, pues el sector salud ha sido el que más brechas ha generado en estos 30 años. El sector salud, más, los otros vienen detrás, pero nosotros, digamos, de alguna manera picamos en punta. Y son los casos de mortalidad materna. Estos mapas dan cuenta de que no ha habido una política estable que realmente vaya en la dirección de reducir un indicador trazador de cualquier sistema de salud. ¿Cuáles los casos, las razones de la mortalidad materna? Aquí comparamos las razones con los casos. Entonces nos relajamos con la razón. Entonces decimos, en Antioquia tenemos una baja razón de mortalidad materna. Tenemos un promedio que ya dista mucho. En los países de Europa ya desde hace mucho rato están en menos de un dígito, perdón. Nosotros todavía estamos en unos promedios de 42, 45 por cada 100.000 nacidos vivos. Pero cuando comparamos también el número de casos, pues tenemos obviamente que esto no es solamente de las áreas rurales y rurales dispersas, sino que también tiene que ver con los departamentos, con los territorios más desarrollados. Y obviamente esto tiene que ver con, pues obviamente con un diseño institucional que no le está asignando los recursos debidos a estos servicios, y como le entregamos a la transacción, a la comercialización de los servicios al mercado, le entregamos la asignación de los recursos y la oferta y la creación, la conformación de la oferta. Entonces hoy tenemos que se cierran servicios de atención materno-infantil porque no son rentables financieramente, y se abundan servicios de ayudas diagnósticas, por ejemplo,
o unidades de cuidados intensivos, porque ahí podía haber más rentabilidad. Entonces le dejamos al mercado la organización de los servicios, no a las necesidades en salud que tenemos. Y cuando miramos el tema del gasto que está en las redes sociales desde hace rato posicionado, de que tan bien están manejando estos recursos, pues tenemos también muchas evidencias. Este es producto esta es una tabla que se publica recientemente, ahorita en septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo publica uno de sus estudios, donde plantea el caso colombiano, y entonces empieza diciendo pues que obviamente ese gasto en los servicios de salud pues ya tiene un enfoque morbicéntrico. Entonces ustedes ven ahí unos cálculos que rondan el 90% en servicios curativos, y que obviamente la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad está muy disminuida en esa asignación. Y cuando empieza a revisar qué tan ineficiente es nuestro sistema, pues obviamente empieza a plantear, por ejemplo, que hay hospitalizaciones que, teniendo un sistema orientado a la prevención, a la promoción de la salud, no tendríamos tantas hospitalizaciones y tanto gasto hospitalario como el que tenemos hoy. Hay unas ineficiencias tremendas. Plantea, por ejemplo, que entre el 2017 y el 2019, ese 17% del gasto en hospitalizaciones se hubiera podido evitar con un enfoque distinto de nuestro sistema de salud. Asimismo, se plantea que las atenciones de urgencias, hoy tenemos normalizado en todo el país, esto es una cosa muy crítica, y parece que es normal que la puerta de entrada sean los servicios de urgencias de tercer nivel. Eso no es normal en ningún sistema de salud, aquí lo normalizamos. Y claro, ¿por qué se da esa situación? Pues obviamente por las N barreras de acceso que tiene nuestro sistema, no solamente el tema geográfico, cultural, económico, el tema administrativo, desde que el paciente llega a un counter de urgencias. De aquí nos llaman mucho los hospitales de alta complejidad y nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Tengo tantos pacientes en urgencias, pero no los puedo atender que porque no pertenecen a mi PGP, las formas de contratación, el proceso administrativo también nos hace mucho daño. Igual en enfermedades transmisibles. Entonces, si algo se jacta este sistema es de que tenemos una gestión individual del riesgo y que nos concentramos mucho en las enfermedades crónicas precursoras de falla renal, y que ahí tenemos muy buenos resultados, se dice, pero eso parece que no es muy cierto. Entonces, estas condiciones que son precursoras de falla renal, plantea este estudio que si el país lograra controlar mejor la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, etcétera, podría mejorar la eficiencia en 1.7 billones de pesos, es decir, en el 3% del gasto público en salud. O sea, que tenemos un sistema de salud que se enfoca supuestamente en esa prevención secundaria y terciaria del modelo de Lebel y Clark, de coger unos grupos de riesgo y hacerles un seguimiento, y parece que tampoco está dando resultados. Y cuando miramos la mortalidad prematura de enfermedades crónicas en adultos entre 30 y 70 años, eso sigue subiendo año tras año. O sea que ahí falta mucho también por mejorar. Y este es un tema crucial, el gasto en medicamentos. Entonces estamos más o menos alrededor del 20% de los recursos se invierten en el 19-20% en gasto de medicamentos, pero plantea este estudio que entre el laboratorio y lo que paga el sistema hay un 20% que se va a la transacción. O sea, es un 20% que obviamente teniendo un sistema de salud distinto, pues se pudiera optimizar. 20% es una exageración. Plantea igualmente este estudio que el gasto público total en medicamentos para el 2020 fue de 11 billones de pesos, equivalente a ese 19% y a un 1.1% del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos un sistema medicalizado, y no sino que revisemos nuestras casas, las bolsas que tenemos de omeprazol, por ejemplo. Eso es una cosa miedosa, solamente para mencionar un caso que es común
en todas las casas que visitamos. Y obviamente Colombia está gastando entre 4 y 7 puntos porcentuales más en medicamentos como porcentaje del gasto público en salud que el promedio de los países de la OCDE. Ahí tenemos un sistema obviamente ineficiente. ¿Y de dónde viene también? ¿Cuáles serían esas causas raíces de esa ineficiencia? Nosotros encontramos una, la flexibilización permanente de los requisitos de las EPS. Esa flexibilidad que ustedes ven ahí en esta diapositiva, que decimos siempre que es muy fea, pero es que no tenemos otra forma, ahí hay 23 normas que han salido en estos últimos 30 años, que lo que hacen es flexibilizar los requisitos financieros y de solvencias que debería tener el mal llamado asegurador, para que el Estado pudiera confiar en él, que le entrega unos recursos públicos de destinación específica y pudiera medir qué tan bien o mal los está manejando. Pues lo que hemos hecho es flexibilizar esas normas. Y entonces hay unos hitos. El 2007 se saca el decreto 574, y ese decreto 574, que empieza a hablar de esos indicadores financieros, del patrimonio, del capital mínimo, perdón, del margen de solvencia, se llamaba en ese entonces, de las reservas técnicas, de la inversión de reservas técnicas, dice estos indicadores los pueden cumplir en 7 años. O sea, gradualmente, no de entrada, sino 7 años para seguirle entregando recursos. Y obviamente esos 7 años se cumplieron en el 2014, no los cumplieron la mayoría, y lo que hace el gobierno es generar otra norma, el decreto 2702, y genera otra vez otra expectativa, le da otros 7 años para que los cumpla. Y luego en el 2016 se reforma ese decreto 2702 a través del 2117 y se crea una figura, reorganización institucional. Y es como una especie de curso remedial, estamos diciendo, donde se le dan otras gabelas adicionales a las EPS y se le dan 10 años ya no son 7, sino 10 años. Y obviamente estas normas han tenido, pues en su momento, detractores. Aquí en Antioquia, Asmedas nos ayudó a firmar un documento que en su momento lo llamábamos alertas ciudadanas. Hicimos 3 alertas ciudadanas a la Corte Constitucional, diciéndole, venga, con estas normas están flexibilizando obviamente esas condiciones financieras, y aguas abajo, como dicen los economistas, pues no va a haber un flujo de recursos para los prestadores y hay un potencial desvío de recursos de destinación específica, porque si yo le flexibilizo esas condiciones, pues obviamente hago unas normas contables más laxas y unos indicadores que realmente no están revelando lo que está pasando. Y eso lo decía la Contraloría en su momento. Entre el 2012 y 2014 hubo varios memorandos de advertencia donde la Contraloría ya advertía, le jalaba las orejas al gobierno nacional y le decía, venga, yo estoy viendo que usted está flexibilizando las normas y estoy viendo que esos indicadores van para abajo, con serios cuestionamientos, que enseguida vemos de una vez. Esta es una foto de uno de esos memorandos de advertencia, donde la Contraloría dice que alterar artificialmente, con todas esas formalidades legales, los requisitos, pues obviamente esa flexibilización de requisitos no implica que la realidad operacional mejore, ¿cierto? Es como si yo le bajo el indicador de calidad a, por ejemplo, la oportunidad de consultas. Si yo digo la oportunidad de la consulta médica no son 3 días, sino que lo vamos a poner a 10 días, pues obviamente eso no va a mejorar la parte operativa. Y aquí es una cosa similar, aquí le rebajamos esa posibilidad de vigilar que realmente tuvieran las reservas técnicas, tuvieran el capital mínimo, etcétera. Y obviamente eso redunda en más barreras de acceso. Y luego sale un decreto, el decreto 718 en el 2017, por ahí en mayo del 2017. Y este decreto lo que plantea es que esa reorganización institucional que hace una EPS en otra, pues no necesariamente la EPS tiene que participar en los activos, en los pasivos de la nueva institución. Y entonces el caso que se dio, el ejemplo, fue Café Salud, que se reorganiza en Medimás. Entonces Café Salud, los pasivos que tenía Café Salud no se los pasó a Medimás, le pasó el activo intangible, decían, los afiliados. Claro, los afiliados producen recursos, porque se paga por ello. Ya sabemos qué pasó con Café Salud, ya sabemos qué pasó con Medimás. Ahí
estas normas que se hicieron a la luz y que incluso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca detalla en un fallo donde dice que este decreto debe sacarse del ordenamiento jurídico, detalla que hubo una captura del regulador. El Ministerio de Salud y Protección Social actuó ordenado por Salucop en liquidación. Salucop en liquidación fue el que mandó a hacer esos decretos. Y ahí lo dice el tribunal. Obviamente, pues el ministerio en su momento se defendió y ese fallo está hoy en el Consejo de Estado para segunda instancia. Y luego de ello vienen otros decretos que tratan de flexibilizar y en la última semana del gobierno anterior, es decir, la primera semana de agosto, sacan otros 3 decretos en esa misma dirección, tratando de ampliar el plazo, en especial lo que tiene que ver con el patrimonio adecuado en unas EPS que se va hasta el 2027 incluso. Muy bien, el tribunal termina diciendo en su fallo que con la expedición de ese decreto, que de alguna manera también se encadenaba con los decretos que les acabo de mencionar, pues se vulneraron los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público a la salud, e insta al gobierno nacional a derogar o demandar ese decreto por inconstitucional, porque está facilitando el desvío de recursos. Muy bien, y midiendo esos indicadores, este es el más ácido y este es el último corte que tenemos, que se tiene publicado, el que realmente da la connotación de que es un asegurador, y es que tenga las reservas técnicas invertidas. Una reserva técnica es una cuenta que se lleva en la contabilidad, que la debe hacer la EPS cuando tiene una expectativa de que están atendiendo a un afiliado suyo en un prestador, y entonces tiene que ir a su contabilidad y decir menos 5 millones de pesos que va el procedimiento, menos 3, no sé, tiene que poner eso en el pasivo, y cada mes tiene que recoger todas esas reservas y recogerlas en plata, en recursos, e invertirlas en un portafolio financiero, y esa es la inversión de esas reservas técnicas. Entonces ustedes han visto en redes que alguien está desde hace rato cuestionando el tema y dice, venga, yo estoy viendo que en la contabilidad de las EPS, dice este señor, están teniendo estas reservas, pero la inversión no está soportando esas reservas. Entonces eso se pierde, el tema del asegurador. Y entonces, claro, eso lo está viendo la superintendencia desde hace rato. Mire, todas estas EPS que son las que mejor cumplen el indicador, las del régimen contributivo, ahí vemos en el último corte a junio cuáles son las que no cumplen, las del régimen subsidiado, ahí está nuestra Sabia Salud, que nunca lo ha cumplido. Entonces aquí se hizo un revuelo con la intervención de Sabia Salud, intervención que a mi modo de ver fue tardía, como muchas han sido tardías. Nunca ha cumplido con esto, Capital Salud y el resto que ustedes ven ahí, las que manejan los 2 regímenes, estas que son en esa especie de plan remedial. En este plan remedial, que es el plan de reorganización, también estuvo Comeva, también estuvo Café Salud, también estuvo Medimás, y ya sabemos qué pasó con ellas. Y estas, miren cómo están. O sea que estas otras condiciones adicionales y, digamos, prerrogativas que se da a la intermediación financiera tampoco han servido para esto. Y este es el cálculo que tenemos consolidado, de 157 EPS que se han habilitado, se han liquidado 129. Hoy tenemos 28 y si acaso cumplen 8 todos los indicadores en la última publicación de la superintendencia. Entonces aquí tenemos, y obviamente esto repercute en los prestadores. Entonces una cadena, no cumplen, no le pagan a los prestadores. Esta es la cartera de los hospitales públicos, creciente año tras año, 11.4 billones de pesos a junio de este año. Y obviamente entonces los prestadores, en este caso los públicos, no le pagan a los trabajadores, no pagan a tiempo a los proveedores, y eso también produce un efecto inflacionario. Entonces ya el proveedor de medicamentos, de insumos del hospital público le dice, yo a usted le cobro más porque usted me paga poquito o no me paga a tiempo. Muy bien, tenemos entonces una crisis financiera, unos resultados en salud inequitativos, como hemos visto, una oferta de servicios insuficiente y desigual, una precarización laboral. El sistema ha tomado al recurso humano en salud como el cierre financiero, como parte del cierre financiero, lo que alcance, y de ahí viene la vulneración sistemática de
de las condiciones laborales y obviamente una crisis de confianza. Y esto también ha redundado en varias cosas. El país, cuando se expide la Constitución del 91, tenía unas apuestas importantes de poder materializar ese sueño, si se quiere esa utopía de tener un Estado social de derecho, garante de los derechos. Pero también venían corriendo pues todas las teorías neoliberales que planteaban que entregarle al mercado la prestación de servicios públicos esenciales era mucho más eficiente y era mucho más eficaz, y nos encontramos con esas dos vertientes, y desafortunadamente ganó esta vertiente del orden internacional. Entonces, ha estado contando el ministro recientemente que cuando se expide la Constitución del 91 llaman al doctor Juan Luis Londoño, que era el entonces ministro de Salud, y le dicen, venga, ¿cómo vamos a reglamentar la Constitución en salud? Y el hombre lleva un manuscrito donde dice, lo primero es que tenemos que vender los hospitales públicos. Vender los hospitales públicos. Entonces, obviamente, eso generó una crisis política. Se reúnen con el entonces presidente de la República, el doctor Gaviria, César Gaviria, y le dicen, ¿cómo así que vamos a vender los hospitales públicos? Bueno, desde ahí se veía ya para dónde queríamos ir. Y luego vienen unas normas que trataron, y lo lograron, adelgazar el Estado. Adelgazar el Estado porque el Estado es ineficiente, porque el Estado es corrupto, y entonces salió un acto legislativo, un remiendo, perdónenme la expresión, a la Constitución, y reduce los recursos que vienen a las entidades territoriales, reduce los recursos a los municipios, a los distritos, a los departamentos para salud, para educación, para saneamiento básico y otros sectores. Se reducen esos recursos y obviamente se centralizan esos recursos. Y luego viene en el sector salud una transformación de recursos. Entonces nos metieron el cuento de que ya deberíamos de dejar de subsidiar la oferta pública y que más bien íbamos a subsidiar la demanda. Entonces los que acudimos a todas esas capacitaciones nos decían que ya con esto, pues lo que iba a pasar era que se le iba a entregar a cada ciudadano un seguro, y que ese seguro se le iba a abrir un tapete rojo que le iban a abrir las puertas en todos los prestadores de servicios de salud. Y obviamente eso no pasó así. Pasamos fue de subsidiar la oferta pública a subsidiar la oferta privada. Y entonces yo, que soy paciente, sobreviviente de cáncer, como llaman ahora, voy donde un centro de rehabilitación de mi EPS. Todas las personas que están ahí, muy buenos profesionales y todo, las pagamos nosotros, subsidiamos la oferta privada. Entonces, también tenemos que revisar bien ese tema del subsidio a la oferta, que todavía repetimos, perdónenme la expresión, repetimos como loros que hay que hacer un subsidio a la oferta de los hospitales. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que un Estado soberano debe garantizar una oferta de servicios de salud en todo el territorio nacional. Y una cosa que yo sé que los neoliberales no entienden, cueste lo que cueste, así sea ineficiente, porque cuando llegue la señora con el parto a las 3 de la mañana, ahí va a haber un servicio esperándola, cuando llegue el infartado, el apuñalado, ¿cierto? Pero todos los servicios se fueron cerrando porque no son rentables financieramente, como lo vimos ahora. Entonces, la concepción del derecho es una cosa distinta. Sostenible financieramente, eficiente, claro que sí, transparente, claro que sí, pero la sostenibilidad financiera no debe ser obstáculo para la garantía del derecho, tiene que ser una herramienta, un medio para garantía del derecho, no al revés, no puede convertirse en la finalidad. Muy bien, entonces tenemos una débil autoridad sanitaria a nivel nacional y a nivel territorial también. Se han delegado competencias que son esenciales del Estado. Tenemos una segmentación de la población, una discriminación de la población según la capacidad de pago. Y según la capacidad de pago, entonces nos dividen en subsidiados, contributivos y demás, pero al interior de cada de esos segmentos hay subsegmentos. Entonces, los pacientes hoy de EMSANAR, de ASMEDSalud, de Saviasalud, tienen muchas más dificultades para acceder a los servicios. Entonces, ¿cómo así que la atención de la población depende de que también financieramente esté mi mal llamado asegurador? Eso dista mucho de lo que es un derecho universal y de un país que debe garantizar la igualdad de trato. O sea, depende de cómo está mi asegurador, de eso financieramente, de eso depende que me atienden. Esa segmentación, esa discriminación odiosa, la fragmentación de los servicios, que empieza porque aquí le delegamos la gestión del riesgo colectivo a las entidades territoriales,
y la atención individual al aseguramiento, y ahí empiezan ya los problemas. Entonces, cuando un municipio quiere hacer un ejercicio de conformar equipos básicos multidisciplinarios y los va a pagar con recursos del plan de intervenciones colectivas, usted tiene que hacer, pero esto no más, lo colectivo, lo individual no. Lo individual, tratemos de conversar con la EPS a ver si nos acompaña. Entonces teníamos los problemas en COVID. En COVID salían los equipos de reacción inmediata a hacer un cerco epidemiológico y se encontraban un enfermo y no lo podían tratar porque venían financiados con otros recursos, una incoherencia. Cuando teníamos equipos de reacción inmediata, porque en varios periodos de la pandemia no los teníamos. Y no los teníamos porque no teníamos los contratos, porque también el Estado ha venido tercerizándolo todo. Entonces la figura del contrato, del contratista, es una figura que hay que reevaluar. O sea, estamos delegando todo. Entonces en varios espacios decimos que pareciera que la salud pública sale a vacaciones. Entonces no había en pandemia quien hiciera el cerco epidemiológico. No había porque no estaba contratado. Obviamente esa fragmentación continúa con que cada hospital y clínica es una isla que compite, lo obliga la ley a que compita con el otro. Entonces tenemos un sistema fragmentado, muy ineficiente, porque cada prestador tiene que tener un tren de recursos administrativos, desde el recurso humano, tecnológico y demás, que se gasta entre el 25 al 35% de los recursos en cada IPS, en personas, en procesos que se necesitan para este sistema, pero que no tocan al paciente. Y al otro lado las EPS, pues todo el batallón de gente que tienen que es necesario para este sistema, pues tampoco tocan al paciente, ¿cierto? Se dedican a hacer una labor administrativa, de revisar papeles, de hacer auditorías y demás. Un sistema muy ineficiente, fragmentado, un modelo de atención curativo que está llegando al final, cuando ya poco se puede hacer, que en palabras de la Corte atenta contra la dignidad humana, porque hay que esperar que la persona sufra, ya sea física o psicológicamente, para empezar a atenderlo. Obviamente el goce efectivo del derecho es una cosa muchísimo más amplia, la atomización de los recursos, cuando llegan los recursos a la ADRE ya hay una ganancia ahí, que se concentran los recursos, pero cuando se dispersan se les pierde el control. Entonces tenemos un sistema muy lábil a la corrupción y a la ineficiencia. La mercantilización de los servicios, que nos pone entre dos fuerzas. Por un lado, el mal llamado asegurador tratando de contener costos y gastos para poder tener algún rédito para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, y por otro lado el prestador tratando de sobrevivir, de facturar para poder sostenerse en el camino. Y de la mano otros actores, en especial el complejo médico industrial, presionando el gasto público en salud y la judicialización del derecho, haciendo sinergia con esto. Entonces, estamos entre esas dos fuerzas, y entonces supuestamente la teoría de juegos dice que entre esas dos fuerzas pues debería haber un equilibrio financiero, y eso al final del día no ha resultado así. El desfinanciamiento y la restricción del crecimiento de la red pública hospitalaria. Acudimos a 4 oleadas que trataron de acabar con la red pública hospitalaria y casi lo han logrado. Desde transformarlos en empresas y ponerlos a competir, tenemos más de 700 municipios en el país donde no hay sino un solo prestador de servicios de salud, que es el hospital público. Ahí no hay ninguna competencia. ¿Cuál competir? ¿Para qué tener una empresa? Unas pequeñas corporaciones ahí muy lábiles en la corrupción. No tiene mucho sentido esa transformación. Y luego, obviamente, unos documentos COMPES de política que lo que hicieron fue traer recursos del orden internacional, de la banca multilateral, entregárselo a los hospitales públicos, a las ESES, y sacar a los empleados de planta, a médicos, promotores, auxiliares de enfermedad, sacarlos y luego tercerizarlos. Y la primera figura que apareció fue la cooperativa de trabajo asociado, que llegaba el ex empleado de planta, llegaba ya pues con otro delantalcito, con todo respeto, ya soy de la cooperativa X. Y entonces viene ya desde ahí lo que les planteaba, el cierre financiero se hace a costa de las condiciones laborales de los trabajadores. Y obviamente estos convenios de desempeño que se firmaban con el Ministerio de Hacienda o con las entidades territoriales de los hospitales públicos, se le entregaban esos recursos, les decían, yo los entrego y se los regalo, se los condono, pero si usted se compromete a no crecer en 10 años, a no crecer en planta de cargos porque había hecho una reestructuración, a no crecer en servicios, etcétera. ¿Quién creció en esos 10 años? Pues obviamente la oferta privada, pero concentrada en las grandes ciudades y concentrada en la mediana, pero en especial en la alta complejidad. Muy bien, el constreñimiento permanente al ejercicio profesional. Todavía tenemos software de historia clínica donde el médico, el especialista, el profesional está
haciendo una fórmula y le aparece un aviso emergente. Usted no puede mandar más, remitir más, no puede mandar eso, difiera esa cirugía, esa es una palabra clave, difiera ese procedimiento. Todavía aparecen emergentes, avisos emergentes en esto. Las débiles condiciones que decíamos, y una cosa central que es supeditar la garantía del derecho a la sostenibilidad financiera y pretender que el arreglo que se hace institucionalmente de una especie de instrumento de política pública que fue la creación de las EPS, ese instrumento iba a ayudarle al Estado a contener los gastos. Entonces le entregamos esa responsabilidad. Entonces hemos escuchado varios exministros que dicen, es que ese es un problema de particulares. El problema de los empleados de las IPS que han dejado las EPS es un problema de particulares. Eso no es problema del Estado. Yo ya le entregué unos recursos y ustedes ya hicieron su transacción, pues eso tiene mucho que reevaluar. Muy bien, y hablando de la reforma, plantearles que la reforma no empezó con el gobierno del doctor Gustavo Petro y tampoco empezó con la cumbre, tampoco, Gonzalo, eso viene desde hace mucho rato, desde los mismos orígenes de la Ley 100. Desde los mismos orígenes de la Ley 100 hemos estudiado los debates de la Ley 100 y hay una oposición también que fue desoída, Yo me acuerdo mucho que el doctor Saúl Franco hacía unos eventos los jueves a las 6 de la tarde en la Facultad de Medicina. Yo era estudiante de odontología en esa época y yo acudía y ya el doctor Saúl Franco visualizaba lo que iba a pasar. Y el doctor Saúl Franco nos decía, mire, esto es lo que se va a aprobar por allá, esto va a ser una cosa que nos va a distorsionar. Eso tiene unos antecedentes desde hace mucho rato y que el movimiento sanitarista que de alguna manera hemos tenido en el país, que tiene sus momentos, digamos, donde sale al frente y otros que se resguarda, pues ha estado ahí presente. Entonces este pulso, que ustedes lo ven ahí entre las normas que se han aprobado, entre unas normas que no se han aprobado, estas que están en rojo, la emergencia social, por ejemplo, que declaró Álvaro Uribe en su momento, restringir lo que teníamos ya de ganancia, de derecho fundamental a la salud, que reducía el plan obligatorio de salud, que vulneraba la autonomía de los médicos, diciéndoles que si no podían justificar bien una formulación, tenían que pagar de su propio bolsillo, en esa declaratoria de emergencia que hubo, el abrir una línea de crédito para que la ciudadanía acudiera a una línea de crédito para pagar los servicios especializados, o hipotecar a la casa, etcétera, el abrir un espacio expedito para liquidar hospitales, todo lo que traía la emergencia social lo han tratado de repetir en el proyecto de ley 210 del 2013 que presentó Alejandro Gaviria, en el proyecto de ley 010 del 2020 que presentó el doctor Fernando Ruiz y que se hundió en el primer semestre del 2021 en el último estallido social, donde se hundieron dos reformas, la reforma tributaria de Carrasquilla y la reforma de salud del doctor Fernando Ruiz. O sea que esta es una historia de vieja data. Y también desde este lado, desde los que defendemos el derecho, pues se han tratado con la ANSA, con el Polo Democrático, se logró radicar un proyecto por allá en el 2004-2005, que naufragó, porque teníamos obviamente gobiernos en contra. La Alianza Nacional por la Salud también presenta otra alternativa. Y que en este pulso ha salido, digamos, como más tendiente a garantizar el derecho, la ley 1438, que es una ley muy bonita para la época, pero que adolecía de dos cosas importantes. Una, la principal, es que el manejo de los recursos seguía en las entidades administradoras de planes de beneficios, seguía en la tercerización, seguía en la intermediación financiera. Y obviamente, pues, de ahí para abajo, la concepción de la atención primaria se perdía. La atención primaria debe ser territorial, por ejemplo, ¿no? Aquí, y debe ser avanzar en el concepto más familiar, más comunitario, no la relación individual del seguro comercial que tenemos hoy. Y también adolecía de otra cosa, y es que el 55% de los artículos quedaron para reglamentar. Y entonces ya ahí sí depende de la voluntad política del gobierno de turno si lo reglamenta y cómo lo reglamenta. Y obviamente no se reglamentó. Y pudimos también con mucha fuerza, con mucho pulso, se aprobó la ley 1751, una ley estatutaria cuasi constitucional, que ya nos da una luz, en especial leída con la sentencia C313 del 2014,
que ahí hubo unos cambios importantes que le hizo la Corte. Y llegamos en este gobierno y está el proyecto de ley 339, pero también hay unos proyectos, uno que ya naufragó en la Comisión Primera de la Cámara, un proyecto de ley estatutaria presentado por Cambio Radical, muy parecido al proyecto de ley 010 del 2020, muy parecido. Si antes se presentó como una ley ordinaria, ¿por qué lo presentan como una ley estatutaria? Pues obviamente para torpedear la evolución del Congreso. La vuelven a presentar y ya está en la Comisión Primera, pero ya del Senado, y ya se junta con otra que presenta el Centro Democrático. O sea, la oposición se une para presentar una contrarreforma y la mete como una ley estatutaria. O sea, quieren derogar la ley estatutaria, lo que tenemos hoy de ganancia. O sea, este pulso ideológico va ahí. Tenemos caminando el proyecto de ley 339 hoy en la plenaria de la Cámara después de pasar por la Comisión Séptima, pero tenemos también esta amenaza que tenemos allá en la Comisión Primera del Senado, donde no hay mayorías del gobierno, estos dos proyectos de ley que ya están funcionados y que obviamente tienen un reto de pasar en una sola legislatura y con una mayoría calificada como lo exigen las leyes estatutarias. Tenemos este, que fue producto también de la movilización social y que el doctor Germán Reyes en su momento nos ayudó también a que se firmara, porque este proyecto llegó a manos del gobierno después de que la Corte le hace la revisión constitucional, llegó el 3 de diciembre, es una cosa simbólica, llegó el 3 de diciembre del 2014, después de que Alejandro Gaviria, el doctor Alejandro Gaviria, le hace un reparo a la Corte, se la devuelve en noviembre, le dice, venga, aquí hay unos problemas, unos hierros, usted se equivocó, usted Corte se equivocó, y la Corte revisa cuál fue la equivocación y fue una equivocación de forma. Entonces, corrige ese problema de forma y se la devuelve con un auto, el auto 377, del 3 de diciembre, el Día del Médico, del 3 de diciembre del 2014. Y el presidente Santos tenía 10 años para firmarla, no la firmó en diciembre, no la firmó en enero. Y cuando ya amanecemos del guayabo de diciembre, los buñuelos y los feliz años, nos ponemos otra vez a juntarnos y venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la firmó? Y entonces empezamos a interponer acciones. El doctor Germán Reyes nos ayudó a poner una, el doctor Carlos Ballesteros nos ayudó a poner otra, presionando al gobierno nacional y al Congreso de la República, y se firmó de alguna manera regañadientes el 16 de febrero del 2015. Y no se ha reglamentado. No se ha reglamentado debidamente. Muchos la invocan en sus considerandos, pero hacen otra cosa en la parte resolutiva. Entonces tenemos este proyecto de ley que ya viene avanzando de manera importante en el Congreso de la República, que tenemos estos 13 capítulos y que hoy la mitad del articulado está aprobado en la plenaria de la Cámara, la mitad. Ya lo que nos falta en la plenaria de la Cámara, confiamos en que esta semana que viene estamos citados para el martes a las 2 de la tarde, vamos a ver si se hace sesión ese martes, pero la idea es que salga en noviembre máximo de la Cámara y que entre rápidamente al Senado, y la expectativa nuestra es que salga este año como ley de la República. Hay ahí, digamos, un reto importante. Muy bien, yo sé que me estoy demorando mucho, pero ¿para qué me invitan? Bueno, entonces, luego estamos desarrollando este concepto, cómo trascender del aseguramiento individual basado en las transacciones, basado en el negocio, a realmente que podamos tener una protección pública única, sin discriminación de la población, universal, que utilice los recursos de manera eficiente y solidaria para garantizar el derecho de toda la población. Y para ello, obviamente, en este proyecto se desarrollan los medios, las fuentes de financiamiento, la mancomunación de recursos y se asignan con criterios de equidad. Y en la operación, pues obviamente hubo que hacer un acuerdo para poder transitar y fue transformar las EPS en gestoras, ya en una función no del asegurador comercial que va a contener los costos y gastos a como dé lugar, con una expectativa de una ganancia, sino que va a colaborar con el Estado, pero supeditado al Estado, subordinado al Estado. ¿Y en qué va a organizar? ¿En qué va a colaborar? En la conformación de las redes, en la auditoría, en la articulación.
y va a estar supeditada a unas auditorías aleatorias de la ADRES, ¿cierto? Y a nivel territorial, pues se crean unos espacios para poder hacer esta evaluación permanente y obviamente con la constitución. Y este es el, digamos, el esquema general. Los sistemas de salud originalmente tenían estos tres componentes, aquí nos inventamos otro, aquí nos inventamos el agenciamiento, la articulación, para poder darle cabida a las EPS, pero tenemos unos artículos que plantean cómo es la rectoría, cómo es la gobernanza, donde se recupera esa, si se quiere, especie de junta directiva del Consejo Nacional de Salud con participación del sector privado, de la academia, de las agremiaciones, de los trabajadores, etcétera. Esto se repite a nivel nacional. Creamos una comisión intersectorial nacional que tenga que ver con el control de los determinantes sociales y económicas, presidida por el presidente de la República directamente de manera indelegable. Esto se repite a nivel territorial. Tenemos todo lo relacionado con la financiación y el flujo de recursos, donde está la repotencialización de la ADRES como ese pagador único. También hay unos elementos trazadores, el sistema público unificado de información. Ya tenemos unos avances importantes. Este año se han ejecutado alrededor de 130.000 millones de pesos para ese sistema público unificado, el repotencializar el sistema de calidad, haciéndolo más resolutivo realmente. Hemos visto que el actual sistema de calidad lo que hace es restringir también la resolutividad, sobre todo en primeros niveles de atención. Y obviamente el componente de provisión de servicios que tiene que ver con el modelo de atención, donde aquí recuperamos y tratamos de tangibilizar unos principios, los más esenciales, la interculturalidad, poder respetar la diversidad que tenemos en nuestro país, poder hacer ese diálogo horizontal con las comunidades indígenas, con las comunidades afros y demás, poder avanzar realmente en la igualdad de trato, en la dignidad de las personas, en la no discriminación, y unas estrategias que, como les decía al principio, están presentes en todos los postulados desde Alma Ata hasta nuestros días, de lo que es el primary healthcare. Y entonces nos concentraríamos en identificar unos territorios, que ya tenemos un estudio que se hizo, donde se dibujan 91 territorios en el país, 91 territorios, y que obviamente con una articulación funcional en esos territorios, porque van a superar los límites políticos que tenemos hoy entre municipios, entre departamentos, pues poder identificando esas necesidades en las personas, las familias, en la comunidad, y conjuntamente con la identificación permanente de esas necesidades, poder organizar una oferta sociosanitaria que satisfaga esas necesidades. Y entonces tenemos un pilar importante, que es el primer nivel de atención fortalecido, y lo llamamos centros de atención primaria, donde estarán los equipos multidisciplinarios, que crearán un vínculo con las familias y los guiarán por toda, digamos, la red, para poder garantizar la continuidad en el cuidado, la coordinación asistencial, la oportunidad en los tratamientos y demás, y incentivando y motivando la acción intersectorial por la salud. Y todo esto es una red integral e integrada de servicios de salud, donde estas flechas lo que quiere decir es que pasan de la competencia a la cooperación. Ya es un enfoque distinto, ya no es cada uno dándole codo al otro, sino poniendo las necesidades en el centro y tratando mancomunadamente de satisfacerlas. Y unos instrumentos que hay acá, esto es lo que tiene el sistema actual de las funciones de las EPS, y estas son las que tendrían, las que se transformen en gestoras, las que lleguen viables y obviamente muestren voluntad. Y les digo, hay 3 EPS que ya nos mandaron oficialmente comunicaciones de que se quieren transformar y que ojalá ya. Una de ellas es Sura, que hemos estado en conversaciones con ellos. Y ustedes han visto un video que hay rodando por ahí. Ellos tienen voluntad y obviamente todavía necesitamos llegar a consensos operativos, pero hay una voluntad explícita de 3 EPS, Sura es una, Salud Mía es otra, AIC es otra. La transformación de los hospitales, de las ESES, que dejen ese foco en la rentabilidad y se concentren en el cuidado de las personas. Y entonces hay una asignación presupuestal que se basa en los costos de operación, obviamente pidiendo que se manejen de manera transparente estos recursos, y con un reto que todavía tenemos ahí y que ya se están introduciendo unos artículos,
y es que los recursos del sistema que se le deben pagar a los trabajadores les llegue directamente al trabajador. Ese es un reto que tenemos ahí vamos, no es fácil porque obviamente aquí nada es fácil, pero vamos en que si el director de la ES o de la ICE no paga, el siguiente tramo es que se le va a pagar directamente al empleado, al trabajador, desde el nivel central, quitando todos esos peajes que tenemos hoy. Hoy los peajes empiezan por ADRES que le pasa a la EPS que le pasa al hospital, el hospital le pasa al tercerizador y luego por fin algún día le pagan a los trabajadores. Obviamente eso tendrá un enfoque distinto, se fortalecerán en el nivel primario y se transformarán en centros de atención primaria y mediana y alta complejidad que ayudarán a consolidar las redes también con unos recursos que hagan el cierre financiero. Lo que tiene que ver, se recogen obviamente todos los postulados que tenemos en la Ley Estatutaria de Participación Social y Ciudadana, se repotencializa la inspección, vigilancia y control. Tenemos una meta aquí esencial, que ahí vamos en el pulso también que se tiene en el Congreso de la República, y es poder tener una función jurisdiccional de la Super, que permita levantar el famoso velo corporativo. ¿Quién estuvo detrás de Medimás? ¿Quién estuvo detrás de Salucop? ¿Quién estuvo detrás de Comeva? ¿Cierto? Porque hemos identificado que hay muchos dueños de EPS que se quiebran, pero pasan a otra, personas naturales. Ahí hay un reto importante para poder ir hasta realmente quién se está quedando con esos recursos. Una política farmacéutica de innovación que recoge todo lo que se ha venido planteando en el país desde el Plan Nacional de Desarrollo, una política de formación y educación superior, donde hay un plan de becas importantes. Ahí estamos ya con la política que se está planteando en todo el territorio nacional. Finalmente, unos paradigmas que están en tensión. Pues hoy tenemos un sistema con un enfoque individual, netamente, y entonces nos dicen, ¿y quién va a representar al usuario? ¿Y a quién se le va a poner la tutela? Debemos trascender a un enfoque familiar y comunitario, sin abandonar obviamente el cuidado de cada persona. Hoy tenemos un enfoque curativo que llega al final del día. La idea es avanzar en un enfoque promocional, preventivo y resolutivo, y para eso la conformación de esos equipos multidisciplinarios, de esos centros de atención primaria, de las redes, nos van a ayudar. Hoy tenemos un énfasis en la atención de eventos agudos, de apagar incendios en los servicios de urgencia, sobre todo de los terceros niveles, como decíamos. La idea es garantizar la continuidad en el cuidado. Hoy tenemos que nos seguimos centrando en llenar camas, y mientras más producción tengamos en hospitalización, pero sobre todo de servicios que sean rentables. Y hoy tenemos incluso algunos hospitales que se han dedicado a fortalecer las urgencias. Entonces, en las urgencias le hacen todo lo que más se pueda al paciente, para después vernos con la auditoría, con la glosa y la reglosa, no ser una urgencia, entonces le hice todo esto, y ahí le facturé lo que más, hasta eso nos ha llevado el actual sistema. La idea es que el cuidado sea en el lugar más apropiado, incluso en la propia vivienda de los ciudadanos. Hoy el énfasis es que nos basamos en la competencia, nos trajimos todas las teorías económicas que pueden ser aplicables en otros sectores, de que la competencia nos mejoraba la eficiencia y la calidad. Eso está muy reevaluado. La fragmentación es lo que tenemos hoy. La idea es avanzar a sistemas integrados e integrales. Empezaremos por las redes integradas e integrales. Hoy se segmenta según la capacidad de pago. La idea es que realmente avancemos en la materialización de la universalidad, en la igualdad de trato. Hoy tenemos un sistema lleno de múltiples barreras de acceso. La idea es avanzar en la continuidad del cuidado. Bueno, muchísimas gracias y me perdonan la extensión. Doctor Luis Alberto, doctor Gabriel Jaime Guarín, los invitamos entonces a la mesa para que hagamos un conversatorio con algunas de las preguntas que tenemos para formular, y pues trataremos de ser lo más ágiles. Muy bien, 20 minutos. Reinaldo, estamos atentos a las preguntas que aparezcan en el chat de
la sala virtual. Bueno, bueno, de nuevo, pues muchas gracias, Asmedas, por invitarnos a ya este reconocido, tradicional congreso, donde siempre el tema de reformas en salud, de temas del sistema de salud está presente. Creo que la presentación que nos ha hecho Luis Alberto tiene como varios elementos. El primero es que Luis Alberto ha sido un actor activo, permanente de todos estos cambios propuestos, de los que se han hecho, de los que no. Entonces tiene toda la autoridad para realmente convencernos de esta presentación. Yo creo que si ya hay una ganancia en casi este año de debate, yo creo que hay muchas, sintonizarnos con las realidades, las falencias, por decirlo de alguna manera, y coincidir mucho en los diagnósticos. Yo creo que lo que nos ha presentado Luis Alberto realmente no tiene muchos elementos uno para decir que no hay esas necesidades de… Pero sí hay unas discusiones en el diseño, y ahí pues ya hemos visto que llevamos un tiempo largo, y con la presentación yo lo voy a poner aquí. Él es mi amigo, y yo a veces pues tengo aquí el papel como de… con él he coincidido en muchas cosas, pero en algunas cosas no. Yo no sé si esto puede ser una síntesis, Luis Alberto. Si la reforma hoy hiciéramos 2 artículos nada más, digámosles 3, un artículo que se llame Reglaméntese la 1438, Reglaméntese la 1751, y modifique 2, la gestión del riesgo financiero es del ADRES y del Ministerio, y cambiemos la forma de financiar nuestras instituciones. Sería… eso podría ser un resumen hoy del pulso que se viene dando, y atendiendo lo que usted nos planteaba, ¿cierto? Que hay normas muy buenas, pero no se han desarrollado. Entonces, ¿cuál podría, si podríamos hacer una síntesis del Estado hoy, como de esa… Uno va viendo que esto arrancan muchos artículos, y van cambiando unos y otros. Hoy estamos en 100 y pico, 143 creo, pero las discusiones, en casi toda la gente está de acuerdo, pero llegan 2 o 3 puntos y ahí es donde podemos dar la vuelta, ¿cierto? Entonces uno diría, con 2 o 3 artículos y pudiera darse esa realidad ya de cambio específicamente. Artículo 1, se desarrolla la 1438 y la 1751. Artículo 2, la gestión del riesgo financiero pasa directamente al Estado. Y artículo 3, la financiación de las instituciones públicas del Estado se hace directamente por la asignación directa presupuestal. Sí, muchas gracias, Gabriel, por esa pregunta. Eso sería en otro país, o sea, en otro país con otra cultura, con una cultura más pragmática, si se quiere, más de países anglosajones, que así lo hacen, ¿cierto? Pero aquí tenemos una cultura y un contexto social, político, normativo distinto, ¿cierto? Distinto. Aquí, y una de las cosas que tú mismo nos decías cuando estabas en la Secretaría de Salud, y es que el ente territorial espera que salga incluso la resolución con el cuadrito, con el anexo, para empezar a actuar. O sea, ojalá pudiéramos llegar a ese pragmatismo, ¿cierto? Pero aquí tuvimos que llegar a que tuviera que decirlo una ley que la salud era un derecho fundamental.
Eso para nosotros es un logro porque venimos en estos 30 años, pero eso en otros países ni siquiera la Constitución habla de eso, pero en la materialidad sí lo hacen. Aquí tenemos una cultura social y política distinta. Entonces, no es tan fácil porque hay unos contenidos del sistema que los tiene que decir la ley y que no lo puede decir un decreto. Entonces, un decreto hoy, si lo dejáramos así tan abierto como se plantea, que yo les digo que eso sería una cosa ideal en otro país, si lo dejáramos así, entonces, ¿cómo hacemos para plantear no le entrego los recursos a la intermediación financiera? ¿Cómo lo hacemos? En un decreto. No es posible, ¿cierto? No es posible. La ley estatutaria incluso en 3, 4 artículos plantea el legislativo definirá tal cosa. No le entrega esa potestad al Ejecutivo, dice el legislativo. Solamente uno que recuerdo aquí, el artículo 14. El artículo 14 de la ley estatutaria que trajo una discusión muy importante en la Corte. Y es que el artículo 14 planteaba originalmente que, más o menos, esto, cuando haya atención inicial de urgencias, no se requerirá autorización entre la entidad gestora de los recursos y el prestador, algo así parecido. Y entonces la Corte dice, qué pena, derogo o declaro inexequible la palabra inicial. Y entonces, ¿cómo quedó originalmente? Pues, ¿cómo está hoy? No se requieren autorizaciones para la atención de urgencias. Y entonces, ¿hasta dónde va la urgencia? Ya esa es una discusión comercial, de a ver hasta dónde va la urgencia para que empiece la autorización, para que empiece el freno que se pone a la atención. Es una discusión muy importante, los invito a que lean la sentencia. Pero lo que dice en ese mismo artículo es que los actores que incumplan con eso se van a ver abocados a sanciones penales y disciplinarias, y que esas sanciones penales y disciplinarias las definirá el legislativo. No se puede hacer desde el Ejecutivo. Ese es solamente un ejemplo. Pero de acuerdo en que eso sería el ideal. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y una cosa importante también, y es que con tanto ruido de que de pronto haya unos artículos que son de resorte estatutario, entonces lo que se decidió con los congresistas es, venga, saquemos este artículo que si está diciendo lo mismo y no le agrega valor a lo que dice la ley estatutaria y no quedó para reglamentación, dejemos lo que está mejor dicho en la ley estatutaria, ¿cierto? Y entonces ahí estamos haciendo ese tránsito. Esto que estamos discutiendo aquí se está discutiendo también en otros sectores. Educación, por ejemplo, también está planteando, si necesitamos, y eso lo planteamos en su momento en estos espacios, si necesitamos una ley estatutaria, si ya teníamos la sentencia T760 del 2008 y teníamos todo un acumulado en la jurisprudencia, ¿para qué una ley estatutaria? Pues aquí somos más santanderistas y teníamos que tener una ley estatutaria que dijera eso, y pensamos que eso era suficiente, y no, vimos que no fue suficiente, porque no se materializó. Entonces ahora estamos ya en este otro tono. Pero en esencia estaría de acuerdo, pero obviamente nuestro sistema social, político, normativo no nos permite hacer eso. Bueno, conocemos cómo ha transitado y muchas personas tienen la inquietud de qué tanto ha tenido que ceder el gobierno en los contenidos de la reforma, ¿sí?, para poder garantizar su tránsito a través de inicialmente la Cámara de Representantes. Y en ese qué tanto, pues más que todo los elementos fundamentales en los que se haya modificado el proyecto original de la ley del decreto 3, perdón, de la ley 339, el proyecto de ley 339. Bueno, Gonzalo, muchas gracias también por esa pregunta tan pertinente. Aquí, si ustedes ven esos dos paradigmas con los que cerrábamos, pues obviamente hay unos cambios sustanciales, que hacerlos de un día para otro es muy difícil, casi imposible, ¿cierto? Llegar a hacer eso de un día para otro. De hecho, hay un tema que está sobre la agenda, y es la transición.
qué tiempo de transición se puede dar el sistema de salud para poder llegar a esa imagen objetivo que nos proponemos en ese sistema de aseguramiento social en salud. Y entonces, si ustedes leen la ley 100 decía explícitamente que tenía 1 año para hacer esa transición, pues llevamos ya 30 años. Y obviamente la cobertura no se dio de un día para otro, la ampliación de cobertura, no todo el mundo está, el tema del acceso pues tiene todos los problemas que miramos, etcétera. Seguimos cada día con cualquier número que uno diga, lo más seguro es que es una norma, y lo más seguro es que es una norma de salud, cualquier número que nos ocurra, es una resolución, es un decreto. Entonces lo que les quiero decir es que ese tema no se puede hacer de un momento a otro. Y esto tiene que ver con la pregunta de Gonzalo, porque pensar inicialmente como era la apuesta, de que las EPS se iban marchitando, como se han venido marchitando en todo este tiempo, ¿cierto? Solamente que donde se marchitan, el Estado no puede hacer nada. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, ¿cuánto venimos padeciendo las dificultades del régimen subsidiado en especial? Desde Caprecón, desde Comeva, que tuvo también régimen subsidiado, desde Café Salud, Confenalco, Confama, todas. Y llegó un momento ya el Estado, ¿qué más vamos a hacer? No, entonces se juntaron las entidades territoriales, departamento y municipio, con la caja de compensación para poder utilizar la habilitación de la caja de compensación, hicieron un decreto para crear Sabia Salud. ¿Por qué? Porque no tenemos otra figura, porque el Estado en su diseño institucional no dio otra figura para el sistema de salud que no sea sino con EPS hoy. Entonces, obviamente avanzar en decir, venga, no, EPS no, ahí hay un trayecto. Entonces, esta fue, si se quiere, la principal concesión, y es dejar esa figura, pero una figura que va a ejercer un rol distinto, ¿cierto? Porque entonces en ese pulso con los actores políticos y con todo el ruido pues que esto genera, que es un ruido que es, digamos, financiado, obviamente. Al otro lado, se están viendo amenazados porque el manejar 84 billones de pesos con esa liquidez mensual, pues obviamente este país se ha matado toda la vida por puestos y presupuestos, dicen los analistas. Y entonces, claro, el manejar un presupuesto tan importante, pues obviamente ejerce un poder, y ahí detrás de eso hay pues toda una cadena de proveedores y demás que están interesados en el statu quo, en mantener esto aquí. Y detrás de eso hay un establecimiento que se está beneficiando de eso, que se está beneficiando de los 4 o 5 grupos económicos que manejan este país. Están obviamente preocupados porque les van a quitar esa liquidez. 4 o 5 grupos económicos que no solamente actúan acá, que también actúan en educación, en telecomunicaciones, en infraestructura, etcétera, y que están detrás de lo que pasa con las diferentes políticas, que están muy interesados, ¿cierto? ¿Cómo así? Ustedes han visto cómo han salido las universidades privadas, por ejemplo, a reclamar cómo así que se va a declarar la educación un derecho fundamental, y entonces nosotros qué, y cómo así que la gratuidad, y entonces nosotros qué. Y lo mismo pasa con las EPS, y lo mismo pasa con los fondos de pensiones. ¿Cómo así que nos van a quitar esos privilegios? Claro, aquí hay un pulso ideológico. O sea, estamos transitando y de alguna manera estamos ya llegando tarde, 30 años después de todos estos postulados, y todavía seguimos insistiendo en esto. Entonces, las concesiones fueron esas, básicamente. Ahí también nos están forzando a seguir con el mismo diseño institucional de la gestión del riesgo financiero, ¿cierto? De la gestión del riesgo financiero, hoy se le entregamos a la EPS. Dice, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si la EPS es la que pone la barrera de acceso para que con esa tesis, ¿cierto? Porque son miradas distintas, muy distintas. Una dice es que mientras usted más barreras de acceso, más racione el servicio, no racionalice, más racione el servicio, mejor, porque usted va a mantener la austeridad financiera del sistema a costa de esas barreras de acceso, ¿cierto? Y entonces en los famosos PGP es el principal ejemplo que tengo ahora. Todos nos ponemos de acuerdo, el asegurador que le traslada el riesgo al prestador, y el prestador al interior, como le delegaron ese riesgo, empieza a amarrar la mano al médico.
y le cambian el tratamiento. Aquí tuvimos un ejemplo con los psiquiatras, por ejemplo. Les dijeron, venga, no vuelva a mandar ese medicamento porque es que el medicamento ahora lo tenemos que pagar nosotros del hospital. Y entonces mándele otro medicamento. O sea, antes vamos contra la autonomía médica. Entonces todos nos ponemos de acuerdo a contener costos a costa de la salud del usuario. Entonces nos quieren llevar otra vez a eso, la gestión del riesgo financiero. Y entonces ahí por esa ruta nos están metiendo también en los contratos. Entonces, ¿quién va a hacer los contratos? Entonces, claro, como aquí hay un cambio de paradigma importante, un cambio pues, de 180 grados, el acabar con esas relaciones comerciales que nos han, perdónenme la expresión, engolosinado. Yo me engolosiné con eso también, me da culpa, daba clases de eso en la universidad, de cómo se transan, de cómo hago para que una auditoría salga bueno, de cómo responde una glosa, nos engolosinamos con eso, con las notas técnicas, ¿cierto? Como nos trajimos toda la teoría de los seguros comerciales a un seguro social, estamos ahí en la tecnocracia, ¿cierto? De las frecuencias de uso, de la asignación del costo, etcétera, y no queremos salir de ahí. Y hay gente que vive de eso, vive de eso. Hay un señor que todos los días da palo en Twitter y yo lo entiendo, ha escrito como 2 o 3 libros y hace N asesorías en eso, se le va a acabar el trabajo. Si no ve otra cosa, yo lo entiendo. Si yo estuviera en su lugar haría una cosa parecida, pero aquí tenemos unos retos superiores a unos retos personales. Entonces, claro, el poder hacer ese tránsito no es fácil, pero las concesiones no han sido mayores, no han sido mayores. Ok. Sabemos, Luis Alberto, por las experiencias, de que no todo lo que sale en normas o en leyes se reglamenta o se vuelve realidad, pero también hay cosas que no salen en las normas y que se vuelven en estas discusiones de tiempo realidades. Yo creo que hay una realidad que empezamos a sentir que son los centros de atención primaria en salud, son los CA. Así salga la norma con una variación otra, digamos que esa necesidad de organizar todo el componente de atención primaria en salud, de promoción y prevención, que no sea eso de salir a vacaciones, de no tener los recursos, de entender lo que decías ahora, de esos resultados que pudiéramos haber prevenido, depende mucho de esa organización. Pero hay un elemento en la norma que por momentos causa confusión, y esa relación entre las ESES hoy, que ya van a ser ICES, y los CAP. Y entonces, pongámonos en el caso de Metrosalud. Yo tengo Metrosalud, es una S, incluso ese artículo creo que ya está uno de los aprobados, ya posiblemente en el momento de la sanción se va a convertir en una ICE, que cambia conceptualmente muchas cosas y que en el… Pero van a ser, dice que al mismo tiempo los K van a ser las S y que las S los K, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entenderíamos eso? Ubiquémonos en Metrosalud, ¿cierto? Hay 52 puntos, esos 52 puntos serán CAP, ¿cómo será ese componente funcional? Si se absorbe uno el otro, si nos puedes de pronto en el diseño institucional ilustrar ese tema que muchas incluso EPS están cambiando el nombre. A muchos elementos les está el nombre y el concepto, venga, esta organización muy enfocada al tema individual, pongámoslo a los temas de intervenciones colectivas y se llaman centros de atención primaria en salud. Creo que Sanitas es uno el que está haciendo eso, Salud Total también está haciendo eso. Entonces, esa sería cómo ubicarlos en una S como Metrosalud. Sí, primero distinguir en que una cosa es la figura jurídica de la institución, que hoy es una S, entonces tiene que ser una empresa que sea autosuficiente, que venda servicios, etcétera, que tenga un gerente, bueno, como las conocemos hoy, como la S Metrosalud, como la S Manuel Uribe Ángel aquí en Envigado, etcétera. Esa es una cosa, la figura jurídica, y otra cosa son los niveles de atención y qué se hace en cada una de esas figuras jurídicas, ¿cierto? Entonces, el centro de atención primaria lo que trata es, como bien lo dices, de posicionar un concepto donde ese centro de atención primaria tiene un enfoque territorial, y ahí hay una clave fundamental de la atención primaria en salud, ¿cierto? De que no va a ser un simple prestador. Entonces, ASEMI
con nombre propio nos decía en una comunicación, es que aceptamos que nos transformemos en las gestoras, pero que el CAP no haga labores administrativas, que el CAP sea un mero prestador. Y nosotros dijimos no, porque es que el concepto del Primary Health Care, que tiene un énfasis en el fortalecimiento de ese primer nivel de atención, crea un vínculo con las personas, ¿cierto? Y entonces ese vínculo no se circunscribe solamente a una atención cuando está enfermo, no, va mucho más allá, va en el cuidado, va en estar en el entorno donde transcurre la vida, en el entorno escolar, laboral, y poder ahí identificar esos riesgos y poder ir creando capacidades, sobre todo la capacidad de agencia en las personas, y poder avanzar en ese diálogo cultural que decíamos con las diferentes comunidades indígenas, pero también con la población que está en situación de calle, por ejemplo, pero también dependiendo del nivel social y económico. O sea, no es las mismas necesidades las que tenemos en el barrio Manrique, donde yo me crié, a las que tenemos en Conquistadores. No es lo mismo. Entonces, obviamente, la conformación de esos equipos no es la misma. Entonces, el concepto del centro de atención primaria, donde la palabra clave es multidisciplinariedad, donde están estos equipos multidisciplinarios que crean un contacto, un vínculo permanente con las personas y las familias, ¿cierto? Ya es un concepto distinto y que obviamente van a hacer una prestación de servicios y que van a tener unos CAP satélites, dependiendo de esta, y que van a depender de una figura jurídica que va a ser la ICE Metrosalud. Entonces, en esencia hoy, y que van a avanzar en una forma más resolutiva, ¿cierto? Mire, yo fui gerente de hospital 15 años. En el 2004, en Andes, teníamos ginecostetra de manera permanente, anestesiólogo cirujano general. Hacíamos lo más moderno en esa época, qué pena con el profe que lo acabé de ver, Luis Javier, pero hacíamos videocolposcopias y biopsias, iconizaciones y demás. No, ya eso no se hace allá, ya los tenemos que mandar a las mujeres, las tenemos que mandar para acá, con todas las barreras que hemos perdido una resolutividad. Entonces, hoy Metrosalud tiene que avanzar a consolidarse como un centro de atención primaria resolutiva en toda la ciudad, con un carácter territorial, donde la población va a estar adscrita a un centro cercano y va a tener la libertad. Si no le gustó eso, bueno, vaya, escoja otro, porque ese es otro tema, la libre elección. Entonces, la libre elección, si leemos la jurisprudencia, tiene sus límites. O sea, yo no puedo decir, me dio un dolor aquí, entonces yo levanto la mano, me voy a ir para la Fundación Santa Fe de Bogotá a que me solucione el problema. No, eso tiene un límite, tiene una lógica distinta. O sea, ningún sistema de salud funciona con ese desorden, ¿cierto? O lo que tenemos hoy, que me voy para urgencias del Pablo Tobón o del Hospital General, porque yo sé que allá me tienen que resolver todo, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver también con ese posicionamiento del concepto. Doctora Julie. Bueno, para darle la palabra también a las personas que están conectadas, tenemos 4 preguntas en el chat de YouTube. Las voy a hacer las 4 para que se puedan como resumir. La primera, si se pueden referir los panelistas a la situación de la atención materno-infantil, partiendo de lo que nos presenta el doctor Luis Alberto del número de municipios sin salas de parto y que pues recientemente se han anunciado en la ciudad más cierre de camas, entonces si se podrían referir a estas. La segunda es si podría ampliar un poco la información sobre el anuncio que hace Sura de querer pasar a ser gestora. Piden que si pudiera ampliar un poco más sobre esto, lo leen como una buena noticia. Nos preguntan también si los consultorios particulares podrían hacer parte del sistema de salud a petición de los pacientes. Y por última, una pregunta más amplia que dice cómo ha planteado el gobierno acabar con la inequidad del sistema en cuanto a la asignación de recursos, la necesidad de servicios y de talento humano. Esa pues es bastante amplia, pero ahí va. No, creo que aquí hice las preguntas para el amigo Luis Alberto. Bueno, pues obviamente no crean que no lo sabemos todas, ni que esto es palabra de Dios, pues ni mucho menos. Por el contrario, al final de esta sesión les voy a plantear un reto para que
como decían en Misión Imposible, los viejitos que veíamos las películas, si están dispuestos a aceptarla. El tema de los cierres de los servicios de atención materno-infantil, como les decía, esto no es nuevo. Cuando yo era director de AESA, de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, esto lo veíamos y obviamente nosotros tratábamos de que los hospitales públicos no lo cerraran, pues porque si el público empieza a hacer esos cierres, grave. Es un tema que ya han habido varias salas de análisis del tema, hay unas propuestas como para la coyuntura se logró, digamos, con el alma mater, como ellos hicieron un análisis y mantuvieron los servicios que tienen abiertos. Se logró abrir, que también aquí hay unas cosas que la parte administrativa que tenemos en los famosos documentos de red de los departamentos, en la famosa habilitación, nos restringen. Se logró abrir de nuevo Manrique, por ejemplo. Hemos tratado de ir apagando esos incendios, pero esto es difícil seguir con la lógica del actual sistema, Hay unas decisiones que están en ciernes para, si no logramos aprobar la reforma, que ahí tendríamos pues toda la posibilidad de asignar mejores recursos que cubran los costos en todo el territorio nacional. Si no logramos, ya tenemos unas propuestas de cómo hacerlo, ¿cierto? Pero aquí estamos en un momento político donde cualquier cosa que diga el gobierno de una va a tener. Entonces estamos midiendo el tema para poder avanzar en esa dirección que es, digamos, que pudiera ayudar, porque aquí viene otro tema, y es que esos recursos con los cuales se financian no solamente los centros de atención materno-infantil, sino en general todos los servicios, están calculados. Y mire, se hacen con la información que registran las EPS. Es decir, las EPS en la plataforma que tiene dispuesta el ministerio registran lo que le facturan los hospitales y clínicas. Y entonces ahí están las frecuencias de uso, cuántas consultas hacen, cuántas atenciones de partos, cuántas cirugías, cuántas ayudas diagnósticas, y ponen el precio. Y entonces lo que hace el gobierno es que con un software, pues obviamente hace una depuración. Hay una EPS, por ejemplo, que ya se va a tener que iniciar una investigación, porque encontramos que la información que está registrando ahí en algunos servicios sobrepasa el 1000% del promedio en el costo, pues es una cosa irracional. Y entonces ya estamos, pues porque eso es decirle mentiras al sistema, y sobre todo certificados por el revisor fiscal. Entonces, obviamente se hacen unas depuraciones, alrededor de 250 verificaciones que se hacen, cosas tan sencillas como que una histerectomía se hace una vez, como que una histerectomía no se le hace un hombre. Cosas de ese tipo de alianzas, porque nos encontramos con ese tipo de cosas. Tenemos un sistema de información pues que hay que mejorarlo mucho. Entonces todas las depuraciones se hacen y se consolida, y de ahí se hacen unas proyecciones. No se paga lo mismo por un niño, se paga mucho más por una mujer en edad fértil, previendo obviamente que el perfil demográfico incide en el perfil epidemiológico y en las potenciales frecuencias de uso, en los potenciales consumos. O sea que eso se hace al detalle. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué están haciendo las EPS con los recursos que se le asignan para atender a sus mujeres afiliadas, para atender a los niños que están afiliados, donde hay unos recursos importantes, ¿cierto? Entonces ahí hay también otro tema para revisar. Con el tema de Sura, pues Sura viene desde el año pasado en conversaciones, inicialmente con la doctora Corcho, con el doctor Guillermo Alfonso ahora recientemente, y nos ha planteado unas alternativas que nosotros las saludamos. De alguna manera ellos quieren seguir responsablemente, y han mostrado pues algunas alternativas para hacerlo. En algunas estamos transitando, pero obviamente tenemos hoy una caparazón normativa que nos impide trascender, ¿cierto? Que nos impide trascender. Entonces lo que decíamos ahora,
cúmplase la ley estatutaria, sí, pero si todavía tenemos esta lógica, obviamente es difícil. Ahí hay una posibilidad, de que mientras que se aprueba la reforma, ir transitando hacia allá con los elementos que se tienen. Y eso pues prontamente se debe conocer, pues se debe publicar ya oficialmente en qué van esas conversaciones, pero va, digamos, hoy por muy buen camino y hay muy buena voluntad de esta EPS y de las otras. Los consultorios particulares, sí, incluso se plantea en uno de los artículos, se plantea la posibilidad de que el profesional independiente pueda también hacer parte de las redes integradas e integrales de servicios. Obviamente, ahí tendremos que, en la parte operativa, definir para no replicar, para no repetir, atención, es unas cosas que hoy se tienen por las dificultades del sistema de información. Algunos usuarios reclaman un medicamento en una parte y al otro día van y reclaman el mismo medicamento en otra parte. Entonces hay que, en la parte administrativa pero obviamente sí está planteado y está escrito. Y lo de acabar la inequidad. Ya esta semana se hizo una jornada de trabajo. Venimos trabajando desde finales del año pasado en el plan de transición. Hay un plan de transición que es, digamos, inmediato, donde están cómo se transforman las ICCNS, cómo se transforman las gestoras, las EPS en gestoras, cómo se conforman las unidades zonales de planeación y gestión, que es un instrumento que retoma parte de lo que teníamos en el Sistema Nacional de Salud, de cómo acompañar desde los departamentos a un grupo de municipios en cada una de las provincias y o subregiones, lo que conocimos en su momento como los equipos técnicos regionales, los equipos regionales que tuvimos en el Sistema Nacional de Salud para que acompañen a los municipios. Ahí hay, digamos, unos tiempos para poder avanzar en esa arquitectura institucional, lo mismo que el Consejo Nacional, el Consejo Territorial, hay unos tiempos. Pero de la mano de la OPS, pues tenemos un plan de transición que venimos consolidando, digamos como en las 4 funciones con las cuales se evalúan los sistemas de salud, lo que tiene que ver con rectoría y gobernanza, lo que tiene que ver con financiación y flujo de recursos, lo que tiene que ver con generación de recursos. Entonces, en la generación de recursos está cómo ir acabando con esa inequidad. Entonces, en esa generación de recursos hay 2 pilares fundamentales. Todo lo que es la oferta en infraestructura, en dotación, en tecnología, en procesos y demás, que hay que ir avanzando para ir disminuyendo esas brechas, para ir mejorando en equidad. Y lo otro es el talento humano en salud, o los trabajadores de la salud, porque hay unos que dicen, no me llame talento, que bueno, los trabajadores de la salud también, y entonces ahí está toda la política de formación del talento humano, donde hay unos convenios que ya las universidades están firmando con unos territorios. La idea es formar a la gente en los territorios. Entonces ya hay viene una universidad en el Catatumbo, ayer estuvimos en Cúcuta, también eso hace parte de una intervención integral que está haciendo el Estado, inclusive en Catatumbo, donde van a haber unas capacidades allá, o una cosa similar en La Guajira, una cosa similar en Chocó, una cosa en el sur del país también, de la mano, la gran mayoría con universidades públicas, ¿cierto? Tratando de desconcentrar para ir avanzando en la materialización de esa política. Esas son, digamos, como las 2 cosas. Y lo otro tiene que ver con la asignación de recursos, donde hay unos estímulos, unos incentivos para poder hacer, digamos, un mejor ejercicio en cada uno de los territorios, en especial en las áreas rurales y rurales dispersas. No. Sí, ya enseguida yo quiero contestar en parte lo que estaban mencionando, el cierre de servicios, y más que una respuesta es una inquietud no para que me la responda el doctor Luis Alberto ahora, sino para que la lleve al Gobierno Nacional. Estamos en este momento ante una emergencia sanitaria en Antioquia, en Medellín, en el país, con lo que mencionaban ahora el cierre de servicios. Es innegable, con cada gerente que uno habla en el sistema, en la red de servicios, es como sacudir un costal de pollos. Todo el mundo está en una situación financiera crítica. Entidades como el Hospital Alma Mater, entidades como Metrosalud, entidades como el Hospital General,
inclusive la María. Todas estas instituciones en este momento están en unas condiciones financieras que no saben si van a lograr terminar el año. Todo esto por las condiciones de pago que se están dando y por las mismas costos de los servicios que prestan respecto a las tarifas. Todo esto enmarcado dentro de este modelo. Existen entonces dos situaciones allí que tendríamos que proponer al Gobierno Nacional que analice cómo vamos a hacer para que las entidades públicas especialmente y muchas IPS de carácter privado que son de vocación pública como el Hospital Alma Mater, el Hospital Consejo de Medellín, puedan sobrevivir a la llegada de la reforma, porque como están las condiciones actuales y mientras el proceso de aprobación de la reforma y todo el sistema de transición empieza a ser efectivo, muchas de estas entidades probablemente no logren llegar a la reforma y entonces tendremos una situación muy crítica para todos. El otro elemento es que revisemos también cómo están las redes de prestación de servicios de las EPS, toda vez que ellas son las responsables de garantizar la atención a los usuarios en el modelo actual y por lo tanto ellos deberían de garantizar las redes abiertas para sus usuarios y no lo están haciendo, ni siquiera se han manifestado ninguna de ellas respecto al cierre de servicios de pediatría, obstetricia y a la crisis que están viviendo las redes de servicios. Entonces allí habría que hacer una investigación de cómo van ellos en el reporte de las redes que tienen para atender a sus usuarios. Esos dos elementos fundamentales. Les propongo que hagamos dos preguntas del público y cerramos. Entonces las vamos a hacer seguidas para después permitir la respuesta y cerrar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Araceli Cañaveral, hago parte de la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud ASUDESA y también de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS. Hemos tenido inquietudes de todo este tiempo frente al tema de la participación de los usuarios. Sabemos que durante más de esos 30 años de la Ley 100, las asociaciones de usuarios que están pues reglamentadas han sido asociaciones de bolsillo de las EPS y realmente no han jugado un papel importante, preponderante en la defensa de los usuarios, más bien se han estado aliadas con las direcciones de las EPS, entonces no ha habido pues como una participación real y actividad real de los usuarios. En la reforma, ¿cómo estaría esa participación? Si tenemos en cuenta que las asociaciones de usuarios pues, no tienen independencia, o sea, no hay independencia económica, no hay independencia en nada, entonces por eso son presa fácil de las direcciones de las EPS. Esa sería pues como una de las preguntas y otra es la nueva EPS, si también ha estado cerca en conversaciones o ha manifestado ser parte también o convertirse en gestoras de salud porque ellos en este momento están haciendo unas transformaciones de la nueva atención, del nuevo modelo de atención en salud, donde están creando los grupos pues, familiares y están haciendo pues como un nuevo modelo de atención, casi que enfocado en lo que se quiere pues en la reforma. Eran dos preguntas. Y la última para cerrar. Muy buenos días, mi nombre es Lucelena Blandón. Mi pregunta es, no me quedó muy claro cuando usted se refiere hacia a qué entidad se va a ir en una tutela, o sea, contra quién se va, en la nueva reforma, contra quién se va en una tutela, y eso es el miedo que le tiene en este momento el usuario, porque la EPS está metiendo ese miedo, está diciendo, bueno, entonces a nosotros, cuando hay una tutela, ¿contra quién se hace la tutela? Contra la EPS. Bueno, entonces con la reforma, ¿contra quién? ¿Contra el Estado? Lo que se plantea es contra el Estado y el Estado no paga, el Estado es el más malo. Entonces esta parte aquí debe quedar muy clara y este miedo al usuario pues obviamente se debe quitar. Otra pregunta es, ¿por qué hay una discriminación tan brava con respecto a los centros de atención primaria? Usted, por ejemplo, planteaba que está un centro de atención primaria en Manrique y está el otro, digámoslo, en el Poblado.
Uno cuando llega a cualquiera de los dos, pues inmediatamente ve la diferencia. El del Manrique es uno pobrecito, pequeñito, que tiene que pedir un permiso y correr un pie o hacer carrizo para poder que el otro pase, mientras que el del Poblado es extenso, es bonito, la atención es 1A. Esto me parece pues que lo deben de tener también en cuenta en la reforma. Otro, la cuestión de las urgencias, porque las urgencias en este momento… digamos, uno va a una clínica particular donde no hay, donde se debe llegar a una urgencia y se debe atender una urgencia supuestamente vital, se dice. Entonces, si no es vital, allí, por ejemplo, en la clínica no hay pacientes, habrán 2, 3 pacientes. Entonces, como no es vital, pero sí es de carácter urgente, obviamente tiene que entrar el paciente a que lo evalúen incluso a que lo hospitalicen. Entonces, lo mandan a otro centro de atención donde está colapsado, donde el paciente tiene que quedarse 4, 5 y hasta 10 horas de espera, porque las EPS no permiten que el paciente sea atendido donde no está colapsado el servicio. Primero, yo sí le quiero contestar a Gonzalo del tema de la coyuntura que hay, que mal de muchos, esto no es una cosa nueva. Esto no es una cosa nueva y pues esto tiene sus ciclos. Este es una especie de paciente crónico moribundo que tiene sus periodos de exacerbación y de remisión, dependiendo de cada momento. Uno de los principales síntomas que se tuvo fueron por allá en el 2007 y luego en el 2009-2010, primero con la sentencia TCT60 donde la Corte dijo, venga, aquí está pasando algo, y luego con la respuesta que hace el gobierno de declarar una emergencia social, ¿cierto? Y así hemos ido y venido. Hoy tenemos uno de esos periodos de exacerbación de la crisis, ¿cierto? Donde obviamente hay unas situaciones, unas que son del contexto político, otras que son del contexto ya sectorial, que generan un estrés y que los prestadores responden de esa manera: cierro los servicios y cierro los que en teoría no son rentables, y entonces a ver qué se va a hacer. Tenemos un plan de contingencia para dar liquidez, que aspiramos salga rápidamente para tratar de apagar ese incendio. El tema es que, como en este pulso político, cualquier situación dicen, no necesitan reforma, y entonces sigan apagando incendios, ¿cierto? Que es lo que se ha hecho. Todas esas normas que veíamos ahora de que cada año se relajan los indicadores financieros son esas válvulas de escape que los diferentes gobiernos han dado para apagar ese incendio. Entonces, apaguemos ese incendio, flexibilicemos la norma, y entonces no se muestra que estén tan mal financieramente, que los recursos no están yendo para otro lado, ¿cierto? Obviamente no podemos seguir apagando incendios, reconociendo que hay una situación, una exacerbación de la crisis, si se quiere. No podemos decir que apagando ese incendio ya no, o sea, porque seguimos en lo que hemos estado en estos 30 años sin corregir el tema estructural. Y de ahí de una vez le contesto algo a la señora Luz Helena. Hoy, ¿por qué la EPS dice no lo atiendan acá, sino que atiéndalo allá? Porque es quien tiene la competencia. Eso es una cosa irracional. Tiene la competencia dada por una, perdónenme la expresión, una pinche resolución que se va en contra de la Constitución, que se va en contra de leyes, y que dice que la organización de los servicios de las redes es una función de la EPS. Cosa que desde la Constitución se plantea que la organización y la coordinación, la regulación del servicio público esencial en salud es una competencia del Estado, y que está en la Ley 715, que es una ley orgánica, está en la 1438, está en la 1966 del 2019, y obviamente en la Constitución, lo que repite la ley estatutaria de la Constitución, el artículo 49. Entonces, una pinche resolución dice no, es la EPS. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Y por qué lo hacen así? Para poner más barreras de acceso, obviamente,
porque su estímulo está en esa contención irracional, perdóneme la expresión, del costo. Y con el tema de la participación, ahí hay un artículo que plantea incluso la posibilidad de que desde el Estado se financie esa participación, que no es fácil. No es fácil porque tenemos ahí también, venga, ¿y eso cómo va a ser? Y tal. Y entonces estamos aquí entre dos juegos, incluso complementando la respuesta que hablamos ahorita con el doctor Guarín, y que nos hacía ver esta semana la doctora Marta Alfonso, que es una de las ponentes en la Cámara de Representantes, que en una ley no puede quedar cosas tan específicas del detalle, porque después reformar una ley o adecuar una cosa específica a toda la variabilidad, a toda la heterogeneidad de nuestro territorio es imposible. Entonces nos quieren llevar a esa filigrana como para mantener el statu quo y entonces simplemente decir tenemos dos Colombias, la zona rural y allá entonces hágase usted estado y mire a ver, y tenemos una donde hay mercado, donde hay ganancias, dejemos el sector privado. Obviamente no vamos a caer en esa trampa. Entonces no se puede dejar explícitamente cosas como esa. ¿Quién va a responder a quién se va a tutelar? Incluso hay como 2 o 3 artículos que están ahí en ciernes. ¿Quién es el que responde? Pues el que responde es inicialmente el Estado. O sea, porque es que la tutela se le pone al final del día es al Estado. El resto son operadores, ¿cierto? O sea, usted le pone, yo he puesto tutelas a mi EPS, sobre todo a la anterior, para que me atienda y dice, dele esto, y el Estado es el que responde al final del día. El Estado es el que responde al final del día. Y hoy tenemos parte de eso que usted dijo rápidamente, que es que el Estado no paga. Mire, se acabaron de pagar más o menos, se acabaron no, está en proceso, pues ya se pagaron estos, pero todavía falta una colita porque estamos esperando que nos soporten, obviamente, que sí se hicieron esos gastos. Más de 10 billones de pesos adicionales en lo que se denominó el famoso acuerdo de punto final. Mucho de eso viene de esas tutelas, ¿cierto? Incluso cosas que no las vamos a pagar, pues no las vamos a pagar porque son irregularidades. Con el extinto Fosiga hubo un cartel, ustedes se acuerdan, el cartel del Fosiga, que luego transitó al cartel de ASEMI. Las EPS se pusieron de acuerdo en negar servicios, en negar medicamentos que realmente estaban pagados ya por la UPC, que estaban incluidos en el plan obligatorio de salud, en ese entonces como se llamaba. Entonces los negaban y lo que hacían era que el paciente obviamente recurriera a la tutela y el juez le decía, entréguele el medicamento, hágale el procedimiento y recóbrelo al Fosiga. Cuando se hace el análisis, realmente eso ya se le había pagado. Entonces, el Estado en todas sus instancias es el que va a responder. Y el tema de la diferenciación, por ahora necesitamos que el Estado se comprometa de manera eficaz con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, y van a haber unas exigencias para que esa infraestructura, la cualificación del talento humano, la tecnología, sea la adecuada, sea la idónea, independientemente de que sea en mi Manrique del Alma o en el Poblado, ¿cierto? Ese es un reto mayor, y ya inclusive pues varios hospitales públicos van en esa tónica. Ayer que estuvimos en Cúcuta y ahí en la zona metropolitana, ahí hay unos esfuerzos importantes que está ayudando a hacer el gobierno. Este año más o menos alrededor de 1 billón de pesos se están invirtiendo en infraestructura hospitalaria en todo el territorio nacional. Como les decía, 130.000 millones en lo que tiene que ver con sistemas de información, historia clínica interoperable y demás. Bueno, eso es como lo que tenía para decirle. El reto es que miren, en todas las conversaciones que hemos tenido con varios grupos de interés, con la cumbre, incluso que esta semana fue una delegación de la cumbre a hablar en el ministerio, con el ejercicio que venimos haciendo con la Organización Panamericana de la Salud, donde en la última misión de la semana pasada también se dio un apoyo importante. Viene también una declaración de la OCDE que también le mostramos lo que estamos haciendo y nos hicieron sus preguntas, etcétera. Viene también una declaración por allá. Hay un tema, y es cómo con lo que hay empezar la transición.
Y entonces con lo que hay empezar la transición, necesitamos que los grupos organizados, que los sindicatos, que la academia, que las organizaciones de usuarios, las organizaciones sociales, nos juntemos de manera territorial y de una vez empecemos con lo que hay a hacer esa transición. Y entonces hay unas metas volantes, si se quiere, readecuar el Plan Decenal de Salud Pública a lo que se plantea en el programa de gobierno, en el plan de desarrollo, y de una vez transitar, digamos, con esa luz que se nos da ahí. Vienen unos recursos importantes para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, para el saneamiento de deudas, también vienen unos recursos importantes que eso nos va a ayudar. Y cómo recuperar esa competencia de la organización de los servicios, hacer esa pincha resolución a un lado que les decía y realmente cumplir con lo que dice la Constitución y la ley, ¿cierto? Y que los recursos se organicen alrededor de las necesidades en cada territorio, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer ya. Eso lo podemos hacer ya, obviamente, por ejemplo, con la buena voluntad de Sura. Lo más seguro es que a Sura, venga, usted que tiene tan buena voluntad, venga de una vez sentémonos en esto, ¿cierto? Y empecemos a dar una lógica distinta mientras que se va firmando. Ese es el reto que les planteo para ASMEDAS, para las asociaciones de usuarios, para la misma cumbre, para la Universidad de Antioquia, para las demás universidades que quieran apoyarnos en esto, para de una vez ir, así como se está consolidando en el imaginario el término de CAP, ¿cierto? Tenemos que ir de una vez materializando lo que se puede hacer allí, ¿cierto? Así como ya tenemos más de 1.500 equipos en todo el territorio nacional, financiados desde el orden nacional, ¿cierto? Y algunos con el apoyo de entidades territoriales, tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? En esa dirección. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Alberto Martínez, muchas gracias, doctor Gabriel Jaime Guarín, doctora Julia Andrea Marín, muchas gracias a todos por tener la paciencia de escucharnos durante todo este panel. Vamos a continuar con la programación, doctora Patricia García.